El seno de la suma de dos ángulos es un conocimiento que se deriva de las razones trigonométricas estudiadas por los griegos. Vamos a decir que el seno de alfa más beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. Esto se conoce como una identidad trigonométrica. Significa que esa igualdad se cumple para cualesquiera valores de alfa y de beta. Vamos a dar, por cierto, que el punto I y el punto C están a la misma distancia con respecto al punto G, y vamos a suponer que la distancia desde I a G es J y vale 1, y que la distancia de G a C es I y vale 1. Observamos también que en el vértice G se forma el ángulo alfa, este ángulo alfa, y al mismo tiempo se forma el ángulo beta, y que el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos contiguos. Ahora vamos a definir el seno de alfa dentro de este triángulo rectángulo GHC. Sería el cateto opuesto a alfa, que es h, sobre la hipotenusa que dijimos que es 1. Tenemos aquí seno de alfa. El coseno de alfa sería el adyacente a alfa, que es q, sobre la hipotenusa que es 1, es q sobre 1. El seno de beta sería el opuesto a beta. Estoy hablando en el triángulo GIJ, que es un triángulo rectángulo. El opuesto a beta es I sobre J, que es 1. Entonces tenemos aquí el seno de beta, L, que este es L sobre 1. Y el coseno de beta aquí es R, este es R, el lado adyacente al ángulo beta, sobre 1, que es hasta aquí. Y en el triángulo GLI tenemos esta altura IL, que la vamos a llamar P, y que a su vez funge como el cateto opuesto al ángulo alfa más beta que se forma en el vértice G. Por lo tanto, el seno de alfa más beta es igual al opuesto, que sería P, sobre la hipotenusa que es J, que vale 1. Entonces tenemos P sobre 1, que es P. Tenemos que demostrar que el seno de alfa más beta igual al seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. Es decir, si reemplazamos el seno de alfa más beta, ¿qué sería? Sería P. Va a ser igual a H, que es H, pues H es el seno de alfa, por R, que es R, pues R es el coseno de beta, más Q, que es Q. Q es el coseno de alfa, por L, y ¿qué es L? Pues L es el seno de beta. Eso es lo que tenemos que mostrar. Aquí en la animación podemos ver unas verificaciones que hace el programa de algunos valores particulares que toman el ángulo alfa y el ángulo beta. Y en ese caso la suma, por ejemplo, en el caso que estamos mostrando, alfa vale 42.6462.9 grados, beta vale 31.32758, y la suma de esos dos ángulos pues tendría un valor aproximado de 63, 64 grados más o menos. Perdón, 74 grados más o menos. Lo cierto es que se está cumpliendo la fórmula, la igualdad, que a la postre se le llama la identidad trigonométrica del seno de la suma de ángulos. Entonces vamos a pasar a la parte formal del ejercicio, que es demostrar. ¿Y qué es demostrar en matemáticas? Demostrar en matemáticas significa dar argumentos rigurosos acerca de cómo se cumple un teorema, una ley, una propiedad. Los teoremas son verdades demostradas y son eternas, porque al quedar demostradas permanecen como verdades inalterables. Entonces, ¿por qué se cumple la igualdad seno de alfa más beta igual a seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa? Es la pregunta que nos hacemos. Para eso necesitamos utilizar los conocimientos que hemos adquirido sobre triángulos semejantes. Observemos el triángulo GML. El triángulo GML tiene el ángulo alfa, tiene un ángulo de 90 grados y tiene un ángulo N aquí. Pero a su vez el triángulo GHC igualmente tiene el ángulo alfa, tiene un ángulo de 90 grados y por lo tanto coincide en el tercer ángulo con el primer triángulo. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes por tener ángulos iguales. Pero a su vez tenemos el triángulo MJI. El triángulo MJI tiene el ángulo N, que coincide con este ángulo, tiene un ángulo de 90 grados acá. Y por lo tanto, el tercer ángulo coincide con este ángulo acá, que es de estos dos triángulos. Por lo tanto, los tres triángulos son semejantes.
Al ser semejantes los tres triángulos, entonces podemos establecer proporciones entre sus lados. Vamos a comparar para iniciar las proporciones de los lados del triángulo MJI con el triángulo GHC. Observemos que en el triángulo MJI el ángulo alfa tiene como lado, en el triángulo MJI el ángulo alfa tiene como lado opuesto a Y, como hipotenusa a X y como lado adyacente a L. Y en el triángulo GHC el ángulo alfa tiene como lado opuesto a H, como hipotenusa a I, que vale 1, y como lado adyacente a Q. Vamos a decir que el número de veces que cabe la hipotenusa en el cateto opuesto a alfa para el triángulo GHC debería ser exactamente el mismo número de veces que cabe la hipotenusa para el cateto opuesto a alfa en el triángulo MJI. Es decir, que H sobre 1 es igual a Y sobre X. De la misma manera, entre esos dos mismos triángulos se puede plantear que el número de veces que cabe el cateto adyacente a alfa en el cateto opuesto a alfa en el triángulo MJI debería ser exactamente igual al mismo número de veces que cabe el cateto adyacente a alfa en el cateto opuesto a alfa en el triángulo GHC. Y también es posible decir que para esos dos triángulos se puede establecer que el número de veces que cabe el cateto adyacente a alfa en la hipotenusa del triángulo GHC debería ser exactamente igual al número de veces que cabe el cateto adyacente a alfa en la hipotenusa para el triángulo MJI. Si eso es cierto, entonces podemos avanzar y pasamos ahora a comparar el triángulo GHC con el triángulo GML y resulta esta otra proporción. Este segmento es Y y todo este segmento desde G hasta J es R. Por lo tanto, lo que queda de Y es este pedacito que lo vamos a llamar, lo que queda de R al quitarle Y es este pedacito que queda R menos Y, que viene a ser la hipotenusa acá. Y en el caso de este segmento P, al quitarle X, me queda este pedacito que sería todo P menos X. Y si vamos a hacer la comparación del triángulo GML con el triángulo GHC, podemos establecer esta proporción. El número de veces que cabe R menos Y, que sería la hipotenusa de este triángulo, en la hipotenusa del triángulo grande, ¿cierto? Que vale 1, debería ser igual al número de veces que cabe este cateto opuesto a alfa en el cateto opuesto a alfa en el otro triángulo grande, que sería 1 sobre R menos Y igual a H sobre P menos X. De ahora en adelante es pura álgebra. Entonces simplemente vamos a hacer un despeje de esta proporción. Aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, multiplicamos en cruz, desarrollamos la propiedad distributiva aquí. Aquí vamos a eliminar la X y encontramos que P es igual a HR más X menos HY. Pero ahora necesitamos demostrar que X menos HY es QL. ¿Por qué? Porque ya tenemos HR. Y necesitamos llegar a la expresión HR más QL. Si demostramos que X menos HY es QL, estamos completando la demostración. ¿Cómo podemos demostrar que X menos HY es igual a QL? Entonces decimos que a partir de esta afirmación podemos decir que H sobre 1 es igual a Y sobre X. Vamos a multiplicar por Y. Si multiplicamos por Y tenemos que HY es igual a Y cuadrado sobre X. Multiplicamos por Y a ambos lados. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos X por un lado menos HY, pero HY es Y cuadrado sobre X. Entonces tenemos aquí X menos Y cuadrado sobre X. Si buscamos un común denominador aquí, el común denominador entre X sobre 1, bueno, aquí se me olvidó poner el 1 debajo de la X, y la X va a ser, el común denominador va a ser X. Entonces,
x dividido en 1 da x por x cuadrado, x dividido en x da 1 por y cuadrado de y cuadrado, y x cuadrado menos y cuadrado sobre x. Pero ¿qué significa x cuadrado menos y cuadrado? Pues sencillamente vamos al triángulo MJI y vemos que x es la hipotenusa y y es un cateto. Por lo tanto, si al área del cuadrado construido sobre esta hipotenusa le quito el área del cuadrado construido sobre este cateto, pues me quedaría el área del cuadrado construido sobre este cateto. Significa que x cuadrado menos y cuadrado es igual a l cuadrado. Y entonces, en ese caso, estamos diciendo que x menos h es igual a l cuadrado sobre x. Pero sabemos que x es igual a ¿qué? Por aquí, por este lado, hemos visto que x podría ser igual a l sobre q. Como x es igual a l sobre q tomado de esta igualdad, entonces haciendo aquí un reemplazo, aquí suponiendo que x ya no es x sino es l sobre q, hacemos que x menos hy va a quedar igual a l cuadrado por q sobre l. Simplificando, l arriba y l abajo queda x menos h igual a q por l. Y hemos completado la demostración. Entonces hemos llegado a demostrar que p es igual a h por l más q por l. O dicho de otra manera, hemos demostrado que seno de alfa más beta es seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa.